生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。La fundación en Marvel capítulo 451 al 455. La transmisión en vivo ha vuelto. Se ha detectado un SCP de nivel colosal. Se reanuda la transmisión. Prepárense, espectadores. Todos escucharon la misma voz en sus oídos, lo que los obligó a pausar lo que estaban haciendo y mirar la pantalla de transmisión que acababa de reaparecer. Luffy. Hola. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cómo han estado últimamente? Sí, nada mal. Para celebrar que Pops dominara el puño rompeganglios, celebramos un banquete de 7 días y 7 noches. Tony Stark. ¿Qué? ¿Una fiesta tan larga? Están locos. Bruce Banner. Entonces, esta es la llamada sala de transmisión en vivo. Es algo extraordinario. Arthur. Realmente lo es. Dorami. Esto es increíble. Ni mis dispositivos secretos pueden detectarlo. Garp. Luffy, mocoso, ¿te escapaste de la isla Calavera? Luffy. Sí, abuelo. Trafalgar Law, Eustace Kid y yo nos unimos para escapar. Incluso nos hicimos amigos de los monstruos de allí, aunque me dio pena dejarlos atrás. Pero bueno, mi aventura debe continuar. Gen. ¿Te hiciste amigo de los monstruos? ¿Cómo lo lograste? Luffy. Fácil. Solo invítalos a un banquete y serán todos tuyos. Zoro. Ya basta. Te dije que no anduvieras provocando monstruos. Ahora, gracias a ti, nos persiguen hordas de ellos constantemente. Y amigos, por favor, están demasiado maltrechos para resistirse. Chopper. Te lo ruego, Luffy. Deja de hacer esto. Casi muero. Barba Blanca. Gurarara. Como se esperaba del nieto de Garp. Jiraiya. Suena como un completo caos. De hecho, Luffy y su tripulación habían escapado de la isla Calavera, obteniendo cada uno un importante aumento de poder. Ahora se dirigían al archipiélago Sabaody para encontrar a un artesano de revestimientos, rescatando también a la estrella de mar, a la sirena Kami y al pulpo H en el camino. Técnicamente, Luffy podría haber usado el poder de su anillo de linterna verde para sobrevolar la línea roja o sumergirse en las profundidades marinas y llegar directamente a la isla Gyojin. Pero para disfrutar de la emoción de la aventura, eligió la ruta larga. Mientras tanto, en el cuartel general de la Marina. Los 3 almirantes estaban entrenando en el puño rompedor de Gangly bajo la guía de Garp, pero aún no habían alcanzado el nivel en el que pudieran formar un contrato. Garp Sensei, ¿deberíamos ir a buscar a su nieto? Preguntó Aokiji. Si crees que puedes con ellos, eres mi invitado, respondió Garp con indiferencia. En su mente, Luffy no se habría quedado de brazos cruzados en la isla Calavera. Debía haberse fortalecido. Los 3 almirantes intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Después de todo, la fuerza de la tripulación del sombrero de paja, potenciada por sus despertares de frutas del diablo y diversas recompensas, no era nada sencilla. Por ahora, esperemos. Ojalá podamos hacernos una idea de su fuerza actual en la transmisión, sugirió Sengoku. Pero los Gorosei nos ordenaron explícitamente capturar a la tripulación del sombrero de paja, especialmente a Luffy. Dijeron que debía morir, intervino de repente Kizaru. Sí, ¿y por qué Gorosei de repente aumentó su recompensa a 3.000 millones? Preguntó Aokiji. Es por culpa de Nika, afirmó Akainu con gravedad. TCH. Da igual. No estoy de humor para ir tras mi nieto, se quejó Garp, masticando Senmei. Además, tenemos que ir pronto a Wole Cake Island para inspeccionar la situación del charco de sangre. No tenemos tiempo para lidiar con piratas, ¿verdad, Sengoku? Añadió Garp con una sonrisa. Su absoluto desprecio por la autoridad dejó a Sengoku con dolor de cabeza y pellizcando el puente de su nariz con exasperación. Naruto. ¿Aún pueden festejar?
Estamos en serios problemas. Tenemos mucho que reconstruir. Shizune. Así es. Konoha ha quedado devastada. Estamos en reconstrucción por todas partes, y aún podría haber contaminación por el virus C. Bruce Wayne. ¿Qué pasó allí? Tsunade. ¿Qué más? Orochimaru está haciendo. Desató hordas de zombies virus Seikaiju para atacar nuestra aldea. Mei. Nosotros también tenemos problemas. Nuestros mares cercanos están contaminados y criaturas mutantes aparecen de repente. Los lugareños tienen demasiado miedo incluso de salir. Raikage. Maldita sea, Orochimaru. Nos has condenado a todos. Orochimaru. Jejeje, no te preocupes. Es solo una pequeña prueba. Cuando llegue una guerra que azote al mundo, tendrás dolores de cabeza mucho mayores. Steve Rogers. ¿Estás intentando iniciar una guerra? Diana. ¿Por qué harías esto? Orochimaru. Claro, para seleccionar a aquellos dignos de evolucionar y crear un nuevo mundo. Para cambiar este mundo, es esencial un bautismo de guerra. Thanos. Eliminar a los débiles y elegir a los fuertes. Suena interesante. Lástima que no podré verlo. Thor. Eres un bastardo enfermo por pensar que eso es interesante. Sísifo. ¡Qué maldad! Si estuvieras en mi mundo, me aseguraría de que te exterminaran. Steve Rogers. Gente del mundo Shinobi, tienen que detener a este lunático. Jiraiya. Por supuesto. Orochimaru. Será mejor que te preocupes por tu propia situación. Muchas naciones y aldeas ya me han comprado inyecciones de virus C, monstruos de virus Seikaiju. Rodei. Ni hablar. ¿De verdad la gente compra esas cosas? Tony Stark. Rodei, nunca subestimes la estupidez de ciertos líderes. Mientras el poder sea lo suficientemente fuerte y se pueda controlar, no les importa de qué se trate. Shizuka. ¿Eso es siquiera humano? Bruce Wayne. No sobreestimes la humanidad de algunos gobernantes, chico. Orochimaru. Exactamente. Esos daimyo temen que los ninjas se les escape el control. Están desesperados por armas leales. Deberías concentrarte en descubrir cómo sobrevivir en el futuro. Tsunade. Eso no es asunto tuyo. Encontraremos la manera de convencer al daimyo. Les haremos entender lo peligrosos que son esos monstruos. Orochimaru. Te estaré esperando. En el mundo de Naruto, los 5 Kages convocaron otra cumbre para resolver el caos provocado por Orochimaru. Esta vez, solo enviaron clones para evitar que sus aldeas quedaran vulnerables ante otro ataque. Como de costumbre, Chiyo representó a Tsunagakure, pero esta vez trajo a Gaara, claramente preparándolo para ser el próximo Kazekage. Las 5 grandes aldeas shinobi, antes divididas, se vieron obligadas a unirse para lograr la estabilidad interna y externa. Este no era un problema que pudieran resolver solos. También debían coordinarse con las aldeas más pequeñas. Ya sea por sus propios intereses o por la paz del mundo, no tuvieron más remedio que hacer todo lo posible para evitar que los países utilizaran a los monstruos del virus C y a los kaiju como armas. De lo contrario, estarían jugando en las manos de Orochimaru, escalando hacia una guerra total, no solo una guerra shinobi, sino una guerra por la supervivencia de la humanidad misma. Daigo. Una transmisión en un momento como este. Espero poder terminar con esto a tiempo. Dan Moroboshi. Daigo, ¿qué está pasando allí? Daigo. Me enfrento a una especie llamada la Gente Rayo. Podrían estar preparándose para una invasión a gran escala de la humanidad. Tony Stark. ¿Gente Rayo? ¿Qué demonios es eso? Barry. Espera, ¿hablamos de seres como yo? ¿De los que dejan rastros de relámpagos al correr? Daigo. No, no así. En nuestro mundo, son una especie que vive en las nubes. Formas de vida microscópicas. Han existido en la Tierra durante mucho tiempo, coexistiendo pacíficamente con los humanos. Pero después de que los humanos inventaran las ondas electromagnéticas, esto alteró su entorno. Daigo. Debido a la interferencia electromagnética, la Gente Rayo ya no puede sobrevivir. Algunos incluso han mutado en kaiju.
Ahora, para proteger su propia supervivencia, han decidido atacar a la humanidad. Gen. ¿No es eso y básicamente una guerra interna entre las especies de la Tierra? Novita. ¿Pero por qué pelear? Todos vivimos en el mismo planeta. ¿No podemos coexistir en paz? Daigo. No pueden adaptarse a las ondas electromagnéticas. A menos que los humanos dejen de usar dispositivos electrónicos por completo, la gente rayo no podrá sobrevivir. Y eso es imposible. Tony Stark. Ya lo entiendo. Estamos en un punto muerto. El progreso tecnológico es inevitable. Es imposible detenerlo. Parece que no hay otra solución que la guerra. Al oír esto, Dan Moroboshi no pudo evitar sentirse incómodo. Le recordó a los numaltanos, otra especie terrestre obligada a huir a las profundidades del océano por la humanidad, ahora enfrascada en una lucha a vida o muerte. Era el mismo tipo de situación desesperada. ¿De verdad es imposible que coexistan diferentes especies en el mismo planeta? Es inevitable que el desarrollo de una extermine a la otra, murmuró Dan, suspirando. Rodei. Tony, ¿crees que algo así podría pasar en nuestro mundo también? Y Tony Stark. No puedo asegurarlo. Pero si alguna vez ocurriera, no creo que pudiéramos hacer mucho al respecto. Steve Rogers. Si una guerra comienza por esto, ¿y quién es realmente el invasor? Loki. ¿En serio? Claro, el perdedor es el invasor. La supervivencia es un juego de suma cero. Un bando tiene que irse. El vencedor escribe la historia. Ustedes, los humanos, deberían saberlo mejor que nadie. Sísifo. Esa es una forma bastante brutal de verlo. Novita. Oye, Dorami, ¿el siglo XXII también tiene problemas como este? Dorami. No estoy muy seguro. Mientras tanto, en el universo Tiga, Kyoto. Daigo miró hacia las espesas nubes que cubrían el cielo y los rastros de la batalla a su alrededor, suspirando profundamente. Justo antes, un Sogat apareció de repente y causó estragos. Las alas y los tanques Guts no pudieron detenerlo. Afortunadamente, Shinjo había pilotado el Kinjo Custom a tiempo y destruyó el Sogat. Daigo, voy a reagruparme. Ustedes mantengan la posición. Y vaya, dispararle a un Kaiju con los cañones del Kinjo Custom, ¡qué emoción! La sonrisa emocionada de Shinjo llenó la cabina del Kinjo Custom. Seamos realistas. Pilotar un mecha gigante es el sueño de todo hombre. ¿A quién no le encantaría? Y con cañones, es la guinda del pastel. No es de extrañar que cuando Shinjo se convirtiera en el primero en pilotar el Kinjo Custom en combate, Norika y Katsuya se pusieran verdes de envidia. Incluso Munakata no pudo ocultar su admiración. Idiota, no te engreas tanto. No lo estrelles como hiciste con las alas Guts. La voz de Katsuya llegó por los altavoces de la sala de mando, exasperada. Idiota. No voy a estrellarlo. Además, con un robot tan cabrón como este, ¿cómo podría estrellarlo? Replicó Shinjo, pilotando el Kinjo Custom hacia el cielo, agitando los brazos dramáticamente hacia Daigo en señal de despedida. Daigo respondió con una sonrisa educada y le devolvió el saludo. TPS ya había elaborado un plan. Ardes y Kinjo Custom atacarían el nido del agente Volt, mientras que el resto del equipo se encargaría de las fuerzas terrestres. Daigo, ven aquí. Hemos visto unos xenomorfos. Se oyó la voz de Munakata por la radio. Lo tengo. Respondió Daigo, saliendo corriendo. Aunque ya habían destruido a la reina xenomorfa, esta había puesto innumerables huevos. Nadie sabía cuántos huéspedes habían sido infectados. Para cuando el equipo de Guts recibió información sobre Crimson Knightmon, ya habían ido a destruir a los Chestbursters y los huevos restantes. Pero muchos Chestbursters ya habían desaparecido en las sombras. A pesar de la rápida respuesta de TPS, sellando todo Kioto, incluidas las alcantarillas, evacuando y examinando a todos los civiles y convirtiendo la ciudad en un cascarón vacío para facilitar la caza, encontrar a los Chestbursters fue como encontrar agujas en un pajar. Solo aparecieron cuando maduraron y se convirtieron en xenomorfos adultos y comenzaron a cazar.
Nadie sabía cuándo Kyoto quedaría finalmente libre de la amenaza xenomorfa, o si algunos ya habrían desaparecido sin ser vistos. Peor aún, y había surgido una nueva reina xenomorfa en algún lugar, reproduciéndose silenciosamente. Mientras Daigo corría, miró hacia arriba y vio las Gutswings que volaban sobre él. Desde que el Kinhoe Custom se integró al arsenal, TPS reunió a científicos de todo el mundo para estudiarlo, con la esperanza de replicar su diseño. Aunque ese objetivo aún estaba muy lejos, al menos habían obtenido algunos conocimientos útiles: mejorar las armas existentes y desarrollar nuevas tecnologías energéticas. Ahora, los láseres de Gutswings eran más poderosos que nunca. Incluso si se enfrentaran nuevamente a un enemigo como Gakuma, podrían manejarlo sin necesidad de recurrir al Texas Beam Cannon. Las armas del TPS eran más fuertes que nunca, y eso debería haber sido motivo de celebración. Pero Daigo no podía deshacerse de una sensación de inquietud. No pudo evitar preguntarse: con el TPS desarrollando armas tan poderosas, ¿seguían siendo los mismos TPS que conocía? ¿Se trataba simplemente de otra carrera armamentística disfrazada? ¿Y cuando llegara el momento y estas armas apuntarían a los monstruos o a las personas? ¿Qué consecuencias traería esto? Pero si no los desarrollaban, no podrían defenderse del enemigo. Este dilema pesó mucho en la mente de Daigo. Maestro, hay algo extraño en las señales electromagnéticas del cielo. Era la voz de Crimson Knightmon, transmitida a través del Digivice. ¿Eh? ¿No es siempre raro? Daigo salió de sus pensamientos, desconcertado. No. Esta vez, las señales son más hostiles. Son similares a las lecturas que obtuvimos de Kayako antes. Ante esto, la expresión de Daigo se volvió sombría. Kayako, y desde que desapareció, Daigo había pedido a los Crimson Knightmon que buscaran en el mundo de la red algún rastro de su señal, pero no habían encontrado nada. Ahora, de repente, su firma energética había regresado, y estaba conectada con la agente Volt. ¿Qué crees que está pasando?, preguntó Daigo preocupado. Aún no puedo decirlo con seguridad. Necesitaré más tiempo para investigar, respondió el Crimson Knightmon. Comprendido. Daigo asintió, mirando hacia el cielo oscuro y tormentoso con una sensación de inquietud cada vez más profunda. Aeshmida. Nunca pensé que volvería a ver la pantalla. Bueno, al menos es algo para matar el tiempo. Asgard. Aeshmida. ¿Estás viva? Clark. Espera, ¿por qué preguntas eso? Ya había desaparecido antes. Shion. Sí. Se sacrificó para forjar un rosario budista que pudiera sellar las almas de los espectros. Pero, ¿cómo sigue aquí? Aeshmida. Eso es porque ahora solo soy un alma. Ya no tengo cuerpo físico. El anciano. ¿Un alma, eh? Ya veo. Eres lo suficientemente poderoso como para sobrevivir incluso en forma de alma. Aeshmida. Sí, es raro encontrar a alguien que entienda. Diana. Perder tu cuerpo y que tu alma siga viva, ¿a qué nivel has llegado? ¿Será el octavo sentido? No, espera, ¿por qué no tienes cuerpo? Aeshmida. Para forjar un rosario capaz de sellar la inmortalidad de los espectros, quemé mi cosmo hasta su límite, lo que destruyó mi cuerpo. Radamantis. ¿Qué? Sellaste nuestra inmortalidad. Aeshmida. Así es. Mientras mueras, tu estrella quedará sellada en el rosario. Nunca resucitarás. Ayakos. Maldito seas, santo. One. Una reliquia que puede sellar la inmortalidad, me encantaría estudiarla. Me pregunto si funciona en otros seres inmortales. Aeshmida. Me temo que no. Minos. Aeshmida, ya que aún estás viva, date prisa en volver al santuario. Aeshmida. No puedo. En mi estado actual, ya no puedo interferir en los asuntos de nuestro mundo. Tras despertar el octavo sentido y perder mi cuerpo, he ascendido a una dimensión superior. Lo que ocurre en nuestro mundo ahora es como ver una transmisión. Puedo aparecer ocasionalmente, pero no puedo influir en nada. Mordó. Un alma que asciende a una dimensión superior. Es como los ángeles elegidos del mito.
Aeshmida. Eso no es exactamente así. El anciano. Jajaja, tu mundo es fascinante. Me encantaría charlar contigo. Tony Stark. Todo lo que puedo decir es que esto no es científico. El anciano. Stark, no limites tu comprensión del mundo con tu conocimiento superficial. Aeshmida. Exactamente. Ya sea ciencia o cualquier otra cosa, la clave está en comprender la verdadera esencia del mundo. Dan Moroboshi. Parece que te has convertido en una nueva forma de vida. Es bastante impresionante para un humano. Luffy. Hombre, habláis de cosas demasiado complicadas. Naruto. Sí, totalmente diferente a nosotros. Regulus. Aeshmida, suenas igual que mi papá. Cardia. Pero solo puedes mirar. Dinko. Qué lástima. Minos. Qué lástima. Sin tu poder, es solo cuestión de tiempo para que te derrotemos. La última vez que lanzamos un gran asalto, aniquilamos a muchos de tus santos de bronce y plata. Ayakos. Así es. Con los números de los Saints reducidos a la mitad, ya no eres rival para nosotros. Asgard. No nos subestimen. Malditos espectros. Diana. Dios mío. ¿Qué pasó en tu mundo? ¿De verdad puedes con una diferencia tan grande en el número de personas? Sage. Gracias por su preocupación. Nos encargaremos del asunto. En cuanto a los espectadores de transmisión, hay muchos espectadores nuevos. Para evitar que se filtre información importante de SCP y cause problemas, no se añadirán más espectadores nuevos a partir de ahora. De repente, la pantalla mostró este anuncio. Daigo. Ya no hay más espectadores nuevos. Un momento, soy el único de mi universo aquí. Sengoku. Parece que es un filtro selectivo. Loki. Como sea. Menos gente, menos voces que escuchar. Ahora presentamos al siguiente SCP. Insecto antártico. Mientras la voz hablaba, la pantalla mostró la foto de una criatura inusual. Parecía un insecto enorme con muchas patas, con la cara borrosa y un cuerpo inusualmente grande. Bicho antártico. La Fundación SCP desconoce su origen. Simplemente le asignaron este nombre clave al descubrirlo. Cuando la Fundación SCP lo encontró, envió de inmediato un equipo de investigación. Desde su descubrimiento hasta la fecha, el insecto antártico no ha mostrado señales de movimiento ni actividad. El equipo de investigación se acercó con cautela al Antarctic Book. El primer día, se toparon con un diario que contenía la siguiente entrada. Quien quiera que seas, si ves a esta criatura, aléjate inmediatamente. No te acerques. Joseph. Curiosamente, un miembro del equipo de investigación también se llamaba Joseph. ¿Será una coincidencia? Además, ¿de dónde salió este diario? El monitoreo satelital de la Fundación nunca detectó a nadie acercándose a la zona. Entonces, ¿cómo llegó el diario allí? Para descubrir la verdad, el equipo de investigación decidió continuar su investigación. Esa decisión marcó el comienzo de la pesadilla. El primer día, el equipo partió hacia el bicho antártico. Debido a las extremas condiciones antárticas, volar era demasiado peligroso, por lo que utilizaron vehículos especiales para nieve. Aún así, les tomaría 3 días de viaje llegar al bicho. Los 2 primeros días transcurrieron sin contratiempos. Pero al tercer día, el bicho antártico parecía haberse alejado, como si hubiera cambiado de ubicación. Sin embargo, los datos satelitales mostraron que no se había movido en absoluto. Esto desconcertó al equipo, pero no tuvieron más remedio que seguir adelante. Esa noche, mientras intentaba dormir, Joseph sintió como si alguien le susurrara al oído en un idioma que no entendía. Intentó comprender las palabras, pero seguían siendo ininteligibles. Finalmente, la voz se apagó y se quedó dormido. Al cuarto día, el equipo descubrió que el bicho antártico se había alejado de nuevo. Esta situación imposible los desconcertó, pero lo más extraño fue que habían perdido contacto con su equipo de apoyo. Lógicamente, deberían haber regresado de inmediato. Pero para desentrañar el misterio del insecto, decidieron continuar.
Llevaron sus vehículos de nieve al límite, a toda velocidad, para acortar la distancia. Cuando finalmente se quedaron sin combustible, se encontraron aparentemente más cerca de la criatura, cuya enorme figura medía fácilmente varios cientos de metros de largo. Tenían la intención de seguir adelante, pero después de su agotador viaje, estaban demasiado cansados y tuvieron que montar un campamento para descansar, asignando guardias para vigilar cualquier movimiento del insecto. Esa noche, José volvió a oír la voz extraña, como si algo intentara comunicarse con él, pero seguía sin entender el idioma. Finalmente, la voz se apagó y volvió a dormirse. Al quinto día, descubrieron que su guardia había desaparecido sin dejar rastro. Nadie supo cuándo. Mientras tanto, el insecto antártico, de alguna manera, se había distanciado aún más. Esto no tenía sentido. El equipo de investigación había estado cerca del insecto, y con su enorme tamaño, cualquier movimiento debería haber sido audible. Entonces, ¿por qué no lo notaron? ¿Y a dónde se había metido el guardia? Sin otras opciones, tuvieron que seguir adelante, mientras también trataban de averiguar qué había sucedido con el miembro del equipo desaparecido. Como los vehículos se quedaron sin combustible, se vieron obligados a continuar a pie. Desafortunadamente, a mitad de camino, Joseph enfermó gravemente de repente, lo que obligó al equipo a acampar para cuidarlo. Mientras Joseph descansaba, los demás expedicionarios conversaban, pero Joseph, quizá debido a su enfermedad, no entendía ni una sola palabra. Hiciera lo que hiciera, no podía oírlos con claridad. Al sexto día, Joseph finalmente se recuperó y continuaron hacia el insecto antártico. Pero, una vez más, el insecto parecía aún más lejos. El equipo decidió que, pasara lo que pasara, seguirían avanzando e intentarían averiguar cómo se movía el insecto antártico. Curiosamente, durante el camino, José oía voces extrañas, como si alguien los llamara. Sin embargo, los demás no oían nada. La situación se intensificó. En un momento dado, Joseph se dio cuenta de que ya no estaba con el equipo. Había perdido de vista por completo a sus compañeros y avanzaba solo. Con el paso del tiempo, Joseph notó que la distancia entre él y el insecto antártico no disminuía. Tampoco podía encontrar el camino de regreso, y los extraños susurros no cesaban, desconcertándolo por completo. Joseph se dio cuenta de que probablemente estaba atrapado en una especie de círculo vicioso, sin posibilidad de salir jamás. Desesperado, decidió escribir en su diario, dejando una advertencia. Quien quiera que seas, si ves a esta criatura, aléjate inmediatamente. No te acerques. Al mirar las palabras que había escrito, Joseph sintió una inquietante sensación de déjà vu. Era como si ya hubiera visto ese mismo diario antes, pero su memoria estaba demasiado nublada para recordarlo. Lo ignoró por el momento. Joseph no tenía ni idea de cuánto tiempo había caminado. El tiempo había perdido todo sentido. Su memoria se desvanecía. Ni siquiera recordaba por qué había venido, ni siquiera su propio nombre. Antes de darse cuenta, había llegado al insecto antártico. Al volver a la realidad, uno de los tentáculos del insecto lo golpeó, derribándolo. Ese momento fue el punto de quiebre. El estado mental de Joseph estaba al límite. Sus compañeros habían desaparecido, su mente estaba desorientada, la blancura infinita lo dejaba perdido y el aislamiento lo carcomía. El simple contacto del insecto desató su ira. ¡Ah! Joseph perdió el control, atacando furiosamente los tentáculos. Atacó todo lo que veía, cortando tentáculo tras tentáculo. Cuando finalmente se detuvo, se quedó atónito al descubrir que el insecto antártico había desaparecido sin dejar rastro. Solo quedaban los tentáculos cercenados esparcidos por el suelo, prueba de que había estado allí. Recogió muestras carne, sangre y tejido y las analizó. Para su sorpresa, era tejido humano. Lo que significaba que los tentáculos que había estado cortando eran personas. La revelación dejó a José completamente conmocionado. Recordaba claramente haber atacado a los tentáculos. ¿Cómo se habían vuelto humanos? Aterrorizado, Joseph corrió, desesperado por volver sobre sus pasos y escapar. No le importaba la distancia. Solo quería salir de allí.
Pero después de correr un rato, vio a un grupo de personas acercándose. Desesperado, les gritó, advirtiéndoles que no se acercaran. Pero por mucho que gritara, parecían completamente sordos, incapaces de oírlo. Para horror de Joseph, el grupo comenzó a difuminarse y a fundirse en una sola figura. Esa figura se acercó gradualmente a él. Antes de que Joseph pudiera reaccionar, la figura chocó contra él, derribándolo. Joseph corrió a ayudarlos a levantarse, solo para descubrir que la persona era exactamente igual a él. De repente, el otro José se puso furioso, sacó un cuchillo y lo apuñaló hasta la muerte sin piedad. José no tuvo tiempo de defenderse. Murió en el acto. En este punto, el vídeo del Antarctic Book se detuvo. Todos los que miraban tenían diferentes reacciones en sus caras. Pero la transmisión continuó. Tras numerosas bajas, la fundación concluyó las características anómalas del insecto antártico. Posee poderosas capacidades de distorsión cognitiva y manipulación espaciotemporal. Cuando alguien se acerca, su anomalía se activa. Todos lo perciben como si se alejara, pero en realidad es el espacio que lo rodea el que se distorsiona. El insecto en sí no se mueve. Cuanto más tiempo permanece alguien cerca, más se deteriora su cognición. Empieza a perder la memoria, la noción del tiempo y no puede distinguir direcciones, hasta que finalmente se separa de sus compañeros. La etapa final es la peor. La víctima se encuentra con una versión de sí misma de otra línea temporal y es asesinada por esa versión. Este proceso se repite indefinidamente. Un bucle infinito de autodestrucción, mientras exista esa línea temporal. Intentamos contener al insecto antártico por todos los medios, pero todos los métodos fallaron. Ni siquiera los ataques de largo alcance lograron hacerle daño. Afortunadamente, el insecto parece estar estacionado por ahora. Mientras mantengamos a la gente alejada, podemos evitar más incidentes. Pero si alguna vez abandona su ubicación actual, tendremos que encontrarlo de nuevo o encontrar un método de contención permanente. Tras la introducción del insecto antártico, todos no pudieron evitar reaccionar. El anciano. ¡Qué criatura tan incomprensible! Está claro que esta cosa controla el tiempo y el espacio. Cualquiera que intente acercarse está prácticamente muerto. Extraño. ¿Pero por qué no se mueve? Steve Rogers. Quizás no ha comido lo suficiente. Está demasiado débil para moverse. Son Goku. Esta cosa parece resistente, pero es realmente invencible. No podemos golpearla con suficiente fuerza. El anciano. A menos que puedas controlar el tiempo y el espacio también, ni siquiera puedes tocarlo, y mucho menos dañarlo. Arthur. Entonces es imposible. Así que solo tenemos que mirarlo desde lejos, asegurándonos de que no se escape. Loki. Tontos. Si ni siquiera pueden tocarlo, ¿cómo creen que van a impedir que se vaya? Arthur. ¿A quién llamas tonto? Tú eres el que te haces el engreído. Loki. HMPH. May. Esa cosa se ve repugnante, realmente espero nunca encontrarme con ella. Mientras todos charlaban, la pantalla mostró una predicción de la próxima aparición del insecto antártico. Predicción. El insecto antártico aparecerá en el universo LC de Saint Seiya. Cuando la voz de transmisión terminó, un enorme insecto con múltiples patas y tentáculos, de cientos de metros de altura, apareció repentinamente en la región antártica del mundo LC de Saint Seiya. Albáfica. Ese asqueroso bicho hoy está realmente en nuestro mundo. De Hell. En la Antártida, ¿eh? Debería ir a echarle un vistazo. Sage. No. Esta criatura es extremadamente peligrosa. Puede manipular el espacio y el tiempo. Deja que Defteros y Shion se encarguen. Defteros. Yo. Bueno, voy a echar un vistazo. Universo Saint Seiya LC, Santuario. Una vez que el Papa finalizó su decisión, Shion se teletransportó con Defteros y de Hell a la Antártida. El castillo de Hades. Señor Hades, ¿deberíamos actuar? Radamantis preguntó respetuosamente. No. Solo observa por ahora. Alone meneó la cabeza, con la mirada tranquila mientras observaba la pantalla.
Una criatura que manipula el tiempo y el espacio y altera la cognición, puede asustar a los humanos, pero eso es todo. Thanatos se burló con una sonrisa. Hypnos ni siquiera se molestó en comentar. Al ver que Alone no planeaba actuar, los espectros se quedaron quietos obedientemente. Bueno, excepto uno. Yoma, en su propia dimensión, sonrió mientras miraba la transmisión. Un monstruo que puede controlar el tiempo y el espacio. Veamos de qué pasta estás hecho. Si eres lo suficientemente interesante, quizás seas una buena mascota. Mientras tanto, Xion, Defteros y Degel llegaron a la Antártida, todavía a una distancia considerable del Antarctic Book. ¿Quieres que nos teletransporte? Xion se ofreció. No es necesario. Probémoslo a distancia primero. Defteros sacudió la cabeza y luego desató un cosmo intenso y llameante. Un poder reunido en sus manos, lo suficientemente inmenso como para aplastar galaxias enteras en una sola masa. Un enorme cúmulo de estrellas. Explosión galáctica. Defteros liberó el cosmo completamente comprimido en una explosión masiva de luz, un cometa llameante disparado directamente hacia el insecto antártico. ¡Boom! La devastadora explosión galaxiana estalló al impactar, desatando una explosión colosal. La energía destructiva y el brillo cegador iluminaron la mitad de la Antártida. ¡Qué poderoso! Así es Defteros. Xion entrecerró los ojos y levantó las manos para protegerse de la onda expansiva, completamente sorprendido por el poder destructivo de la explosión galaxiana. Defteros, sin embargo, se quedó quieto, observando con calma la devastación, con el ceño fruncido. Algo no cuadraba. Qué extraño, estoy sintiendo otros cosmos, ¿es solo mi imaginación? Mientras Defteros reflexionaba, la explosión amainó y la escena frente a ellos dejó a ambos santos en shock. La Antártida, que una vez estuvo cubierta de hielo, ahora era un páramo plano. Defteros se contuvo intencionalmente. Si hubiera hecho todo lo posible, todo el continente habría sido destruido. Y aún así, en medio de una destrucción tan aterradora, el Antarctic Book permaneció exactamente donde había estado, completamente ileso. ¿Qué? Le di de lleno. Defteros gritó con incredulidad. Nadie comprendió mejor que él el enorme poder destructivo de la explosión galaxiana. Podría destruir galaxias enteras. ¿Cómo pudo ese monstruo haber sobrevivido ileso? No dispuesto a aceptarlo, Defteros saltó al cielo para ver mejor. El paisaje alrededor del insecto antártico quedó completamente aplanado, todo desapareció, excepto la criatura misma y el trozo de tierra que ocupaba. ¿Pudo haber usado sus poderes espaciotemporales para esquivarlo en el último segundo? Defteros no pudo evitar preguntarse. En ese caso, veamos qué manipulación espacial es más fuerte. Con eso, Defteros encendió su cosmo una vez más. Dimensión alternativa. El mundo que rodeaba al insecto antártico se retorcía y se transformaba, transformándose en un reino extraño lleno de rejillas infinitas y vacíos arremolinados. Una dimensión extraña y caleidoscópica. Defteros había arrastrado al insecto antártico a un mundo muy alejado de la realidad. Una dimensión de su propia creación. Así que esta es la dimensión alternativa de Defteros. Xion nunca había visto esta técnica en acción antes y miró a su alrededor con curiosidad. Cuidado, Xion. No te pierdas en la dimensión. Defteros le advirtió y luego se concentró en el insecto antártico. Aquí puedo liberar todo el poder de mi explosión galaxiana. Mientras hablaba, su cosmo brillaba más que nunca, avanzando hacia el octavo sentido. En ese momento, el aura de Defteros se volvió aún más abrumadora, su energía terriblemente intensa. Explosión galáctica. Disparó la técnica una vez más, esta vez mucho más fuerte y rápido que antes. Toda la dimensión alternativa tembló bajo la fuerza destructiva de la explosión galaxiana, como si fuera a colapsar en cualquier momento. Increíble. Así que este es el verdadero poder de Defteros, con semejante poder, ese monstruo no podía sobrevivir. Xion erigió apresuradamente un muro de cristal para protegerse, aturdido por la enorme fuerza destructiva de la explosión galaxiana.
Los espectros observaron esta escena con expresiones oscuras. Incluso los tres jueces parecían inquietos. Este santo Géminis es formidable, aún no ha demostrado todo su poder. Ayakos apretó los dientes. Si alguna vez nos enfrentamos a él, tendremos que acabar con él rápidamente. Minos murmuró, interiormente inquieto, incapaz de imaginar qué sucedería si fuera alcanzado por un ataque así. HMPH. No importa lo fuerte que sea, no me rendiré. Radamantis resopló desafiante, entusiasmado por la demostración de poder de Defteros. Dentro de la dimensión, el bombardeo finalmente cesó. Con una fuerza tan devastadora, un planeta habría sido aniquilado. Y sin embargo, imposiblemente el insecto antártico todavía estaba vivo. Esto es imposible y el rostro de Defteros se retorció con incredulidad mientras miraba a la criatura. No importaba cuánto mirara, el insecto antártico estaba vivo, y no solo vivo, sino aparentemente completamente ileso. ¿Qué clase de monstruo es este? ¿Cómo puede sobrevivir al impacto directo de Defteros sin un rasguño? Shion, empapado en sudor frío, no pudo evitar que sus ojos temblaran de incredulidad. ¿Qué era esta criatura? ¿Cómo podía ser tan poderosa? Mientras Shion luchaba por comprender, el espacio a su alrededor regresó abruptamente a la Antártida. Defteros apareció de repente a su lado. ¿Eh? ¿Hemos vuelto? Shion preguntó confundido. Sí. Si no puedo matarlo, pensé en dejarlo en la dimensión, pero parece que eso tampoco va a funcionar. Defteros respondió con una sonrisa irónica, con algunas gotas de sudor frío en la frente. La mirada de Shion se desvió hacia adelante y sus ojos se abrieron en estado de shock. El insecto antártico seguía allí, completamente inalterado. ¿Qué? ¿No lo arrojaste a la dimensión alternativa? Shion gritó con incredulidad. No tengo ni idea. Solo sé que esto no es algo que podamos controlar con métodos normales. Final del capítulo.